Jesús está hablando de un fin de un tiempo. Pero dentro de ese tiempo Jesús va a arreglar y va a ajustar cuentas con toda la creación. ¿Me está entendiendo? Pero van a haber juicios a la tierra, sí, evidentemente. Terremotos, hambres, pestes. Eso es evidente. Lo estamos viviendo, pero todo lo que estamos viviendo en este tiempo es solo un principio de dolores. Porque el dolor será más agudo. Hay un tiempo de pretribulación, hay un tiempo de tribulación y hay un tiempo de gran tribulación. ¿Qué tiempos son? Pretribulación, que es la que la iglesia ha venido viviendo por siglos. La iglesia, escucha esto, la iglesia siempre va a pasar por tribulación. Eso téngalo claro. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos de pretribulación o principios de dolores, en donde va a haber aflicción. El justo puede ser afligido y puede ser zarandeado, ¿verdad que sí? Eso es normal. No tengo el tiempo para explicarle un paralelismo que existe entre el capítulo 13 de Mateo, pero Jesús ahí está revelando una cosa realmente extraordinaria, y los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Pude haberlo tocado en la mañana, pero era una invitación a desplayarnos más, de manera que íbamos a necesitar más tiempo. Y no me gustaría haber dejado eso inconcluso. Por lo tanto, obvié ese punto. Pero existe un paralelismo entre el capítulo 13 de Mateo, que empieza con ¿qué? ¿Cuántos saben aquí qué es lo que se narra en el capítulo 13 de Mateo? ¿Alguien aquí que le guste leer mucho la Biblia? ¿Ah? Las parábolas. La parábola del sembrador, la perla, la parábola de la red, la parábola del trigo y la cizaña, del grano de mostaza. ¿Me está entendiendo? O sea, existe un paralelismo profético de desarrollo de acontecimientos entre ese capítulo 13 y el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. O sea, así como has encontrado que en el capítulo 2 y 3, lo que hemos estado estudiando en la mañana acerca del desenlace de las 7 iglesias del Apocalipsis, hay un desenlace que pasa a través de los tiempos como cumpliendo una serie de acontecimientos proféticos. El libro de Mateo expresa casi la misma idea. Pero no hay de repente mucho tiempo para redundar en eso, pero sería bueno que lo toquemos en alguna otra ocasión. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando hablamos del fin de los tiempos, estamos hablando del fin de un tiempo, una era, un tiempo de hombre, en el cual el Señor está tratando con su iglesia. La pregunta es, ¿qué es la gran tribulación, por ejemplo? La gran tribulación es un periodo de tiempo que, según la Escritura, es un periodo de una semana de años. Y una semana de años, una semana de días consta de ¿qué? 7 días. Por lo tanto, una semana de años es un total de 7 años. Que es una semana que el Señor Jesús tiene para tratar con su pueblo Israel. ¿Me está entendiendo? O sea, Él tiene que tratar con su pueblo Israel. El profeta Daniel en el capítulo 9 profetizó acerca de 70 semanas que estaban establecidas sobre la casa de Israel. Entiéndeme aquí, no estaba hablando de la iglesia. Daniel estaba profetizándole a la casa de Israel. ¿Me entienden? Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y hay 6 cosas que el Señor quiere cumplir. 2 de esas últimas no se han cumplido hasta el día de hoy con Israel. Por lo tanto, no podríamos dar por concluidas esas 70 semanas, como algunos otros pretenden ya darlo por concluido. ¿Me está entendiendo? ¿Qué pasó entonces con esa semana 70? Hasta cuando Cristo muere, escúchame bien, cronológicamente Jesús cumple toda la profecía y se termina en su muerte la semana 69, dejando una semana, como quien dice, que restaba o faltaba. Pero es ahí en donde empieza otra era, que Jesús ya anunciaba diciendo este presente siglo. Esa es la era de la iglesia.
Esa es la era de la gracia, esa es la era en donde usted y yo nos encontramos. Desde el inicio de la iglesia primitiva, el Señor Jesús ya estaba, escúchame bien, ya estaba trabajando con su pueblo. Entonces, ¿qué sucedió con Israel? ¿Lo olvidó Dios? Simple y sencillamente, Israel ha quedado como en un stand-by. Bíblica, proféticamente, hay una semana que el Señor le debe a ellos y con la cual va a tratar. Te voy a dar una de las razones del por qué tiene que haber una gran tribulación. Escúchame. Dios va a tratar con la incredulidad del pueblo judío. Y como Dios va a tratar con ese pueblo, como Dios tiene que tratar con ese pueblo, hay una semana que proféticamente se le debe a ellos. ¿Se entiende? ¿Me están entendiendo? Dígame. ¿Amén? Muy bien. Entonces, estamos en la era de la iglesia. Este es el tiempo en el cual la iglesia ha venido por casi 2000 años, o más de 2000 años, predicando el Evangelio, viviendo en este mundo, pasando una serie de circunstancias, sufrimientos, tiempos de avivamiento, tiempos de oscurantismo, tiempos de levantamiento, tiempos de decaimiento, etcétera, etcétera. Pero la era de la iglesia llega a un punto culminante. Ahora, vamos a ir al primer sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 a 2, vamos a la Biblia, Apocalipsis 6, versículo del 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré. Yo les decía que estos primeros 4 sellos tiene a un ser viviente que es el que convoca y dice, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. No sé si lo tenemos en la imagen. He aquí un caballo blanco, ahí está en la diapositiva. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Te voy a presentar 2 argumentos para que tú puedas entender por qué ese jinete que monta este caballo blanco no puede ser Jesús. Porque te digo algo, hay personas que creen que este sello está revelando a Jesús. El caballo blanco, Jesús. La gente asocia el blanco únicamente a algo divino, algo celestial, Dios, caballo blanco. Y dice que tiene ¿qué cosa? ¿Le fue dada qué cosa? Dice. Tenía un arco, pero ¿le fue dada una qué? ¿Qué dice ahí? Una. Y salió venciendo y para vencer. Y todos nosotros amamos a un Jesús vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Perfecto. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser Jesús? ¿Por qué no puede ser Jesús? Vete a Apocalipsis capítulo 19. Rápidamente, Apocalipsis 19. Vamos a establecer bien las diferencias para que nosotros podamos hacer una interpretación, un exégesis del texto lo más correcto que podamos, lo más ajustado a lo que nos dice el texto. ¿Lo tienes? ¿Qué dice Apocalipsis 19 del 11 al 16? ¿Alguien que lo tenga rápidamente? Rápido. A ver. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice que había un caballo blanco, ¿verdad? El que lo montaba, ¿qué decía? Dice que decía su nombre, Fiel y Verdadero, que juzga con justicia y pelea. Note las características. Era un caballo blanco y el que lo montaba también tenía una corona y tenía un hombre que era fiel y verdadero. Tenía sus ojos como llamas de fuego, etcétera, etcétera. Desde el capítulo 19, versículo 11 al 16, usted va a encontrar esto. O
sea, parecería, míreme acá, aquí es donde surge una controversia, esté atento a esto, parecería que es exactamente lo mismo, parecería que este es un caballo blanco con un jinete que tiene una corona y que juzga y pelea y vence, el otro parecería exactamente lo mismo, muy parecido, pero no es así, por las diferencias que tú encuentras en las características. Este jinete de Apocalipsis 19 tiene, ¿qué cosa? Un nombre. ¿Ah? Es el verbo de Dios, fiel y verdadero. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Ese jinete es Jesús, el de Apocalipsis 19. ¿Está claro? ¿Me está entendiendo? No puede ser. Otro argumento que le va a ayudar a usted a poder sustentar el por qué este jinete del primer sello del Apocalipsis, capítulo 6, no es Jesús, es por la expresión en el griego que existe de la corona. Hay dos palabras en griego para corona, estéfanos y diadema. La palabra estéfanos en griego, escúchame bien acá, estéfanos, es la corona que se le da a aquel que ha ganado una olimpiada, un concurso. Las olimpiadas. El otro año, este 2016, se dará lugar las olimpiadas de Río de Janeiro. La corona del vencedor. Los griegos, las olimpiadas, ¿lo asocian? ¿Asocia el término? Es el término estéfanos, una corona de oro, sí, que se le da a uno que vence. Esa es la corona que tiene este caballo. La de Apocalipsis 19, el término es diadema, que es una corona real. ¿Me está entendiendo? ¿Está claro o no? Si tiene alguna pregunta, vaya escribiendo su pregunta, ya le dije ya. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Estamos entendiendo? A mí me interesa que usted entienda, esto no es una prédica y yo no quisiera hacer de esto un monólogo, pero dado de que aquí somos bastantes, responderle a los más de 100 que están aquí de repente nos va a tardar hasta las 12 de la noche o hasta el día de mañana. Y yo me tengo que ir de viaje hoy en la noche. Así que no puedo. Pero, escriba su pregunta y vamos a tratar de responderla más que podamos. Que sea acorde al tema. Entonces, esas son dos razones por las cuales yo te doy. Si tú observas bien las características del caballo, del jinete del caballo de Apocalipsis 19, del 11 al 16, y también vas al griego y ves el término corona que figura ahí, entonces vas a encontrar, mi amado hermano, dos razones por las cuales no pueden ser lo mismo. ¿Me estás entendiendo? O sea, no pueden ser lo mismo. No son dos personas iguales. La pregunta entonces es, ¿quién es? Mira, si tú lees el manual, benditos los que compraron su manual. Ahí tiene una serie de argumentos. Te he puesto más, 2, 3, el arco simboliza, 5, ahí te he puesto una serie de cosas. Eso en tu casa, vamos avanzando. Muchos están de acuerdo con que esta figura del caballo blanco que salió venciendo y para vencer es la figura o representa a la figura del hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el anticristo. Lo blanco del caballo, que es igual al caballo blanco de Apocalipsis 19, no solo representa divinidad, representa también paz y seguridad. Pablo dijo que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Alguien me dice, pastor, ¿el anticristo ya está en medio de nosotros? Yo no podría decírtelo. Lo que sí tengo claro por la Biblia y por cómo se están dando las cosas en el lugar desde donde tiene que aparecer o tendría que aparecer, es que no será un hombre violento cuando se manifieste, sino que será un hombre de paz.
en ese sentido, el caballo blanco armoniza con el discurso que él pretende dar. O sea, yo quiero que usted note eso en particular. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces, la paz y la seguridad que hoy se anhela en Medio Oriente, especialmente ahí, la ubicación estratégica de los territorios medioorientales hacen que sea deseable, y hay una serie de conflictos, porque ¿qué es lo que hay en Medio Oriente? Hay petróleo, hay dinero, hay mucha plata, hay muchos intereses. Si usted entiende un poquito el conflicto de Siria, le voy a hablar unos minutos del conflicto de Siria para que usted entienda algo actual, algo de este momento. ¿Qué es lo que pasa en Siria? Siria ha venido llevando una dictadura de un padre que, bueno, ya murió y ha dejado al hijo Bashar al-Assad, que es calificado por la Comunidad Europea, por muchos países del bloque europeo, como un dictador, como un criminal, como un tipo malo, un tipo perverso. Sus partidarios, obviamente, están a favor de él. Este Bashar al-Assad es de una etnia minoritaria en el Medio Oriente, es alauita, que es una etnia que tiene una especie, digamos así, de pacto, acuerdo con una etnia sí mayoritaria, una etnia chiita, que están asentados ellos en lo que decíamos en la mañana en Irán. Edison con mucha destreza nos ubicó el significado de la palabra Irán, quiere decir hijos de los arios. Eso en el término ario, Alemania, nazismo, Hitler, la raza aria, la raza superior. ¿Le suena? ¿Le suena eso? Eso significa Irán. Después de la Segunda Guerra Mundial, un gobernante le cambió el nombre, dijo, no seremos más Persia, seremos Irán. Él creía en la visión nacional socialista de Adolf Hitler y activa espiritualmente una especie de antisemitismo, un odio hacia los judíos. Irán hoy, si se lo propone y si lo quiere hacer y si lo hace, simple y sencillamente va a exterminar a los judíos con 2 o 3 bombas nucleares que tiren sobre Tel Aviv y Jerusalén. Desde 1991, casi 200 científicos rusos pasan de Rusia a Irán y les han enseñado a los iraníes a construir bombas nucleares, ojivas nucleares, silos nucleares. Ellos están armados de una forma que usted ni se imagina. Este Bashar al-Assad, presidente actual de Siria, es un hombre que tiene un pacto, un concordato, más o menos para que usted lo entienda, con las etnias chiitas. Por lo tanto, Irán es una especie de aliado. Irán no interviene en Siria en la actualidad, mucho menos Rusia, porque Rusia tiene un concordato, un acuerdo con Irán. Yo le digo una cosa, míreme acá, ese acuerdo, esa amistad, esa hermandad, eso que andan de la manito, Moscú y Teherán, Moscú capital de Rusia, Teherán capital de Irán, eso es algo que, aunque a mí en lo particular no me agrade mucho, te lo voy a decir claramente, es algo que se está dando porque proféticamente está establecido. Yo sé que contra la soberanía de Dios es poco lo que yo humanamente puedo hacer. Dios es soberano, Dios lo sabe. Pero ese acuerdo, ese pacto Moscú-Teherán es algo que ya se veía venir, y eso es algo que no creo que se rompa así nomás. Rusia e Irán tienen un acuerdo y ellos, escúchame bien, soportan el régimen de Bashar al-Assad. Ellos soportan ese régimen, ¿no? Ellos están a favor de ese régimen. De hecho, Rusia vende aproximadamente al año, déjame darte este dato, un promedio de $4.000 millones en armamento a Siria. El régimen de Bashar al-Assad le compra a Rusia. En contraparte, o en agradecimiento, mejor dicho, Bashar al-Assad le ha permitido a Rusia lo que antes Rusia no tenía. En el mar Mediterráneo, que son las costas de Siria, es el mar de Siria, le ha permitido una base soviética. Rusia sabe que políticamente, por un tema económico, le es conveniente tener una alianza con Damasco. A este Bashar al-Assad le dicen el león de Damasco. Le es conveniente tener esa alianza y por lo tanto hay una especie de amiguismo. ¿Quiénes son entonces los del Estado Islámico?
son sunitas, son yihadistas musulmanes extremos. Un chiita, por ejemplo, para darte una información, escúchame bien, un chiita podría tolerar una personificación en un cuadro, en una película, en lo que sea, en un drama de teatro, una personificación de Mahoma o quizás de Alá. Un chiita podría tolerarlo, un sunita no. El sunita cree de que eso es una ofensa, eso es una burla, eso es una aberración. El sunita es extremadamente más radical. Y en Siria la mayoría es sunita. De ahí es que nace el Estado Islámico. Y el Estado Islámico se rebela contra Bashar al-Assad. Hay un ejército libre sirio que también se rebela contra Bashar al-Assad. Y todos quieren el poder. Es una guerra civil ahí. Estados Unidos, en cambio, no tolera y no le da soporte al régimen del presidente sirio actual. Estados Unidos más bien dice que la paz en Siria se va a lograr cuando este presidente dimita, salga del poder y se convoquen elecciones democráticas y pueda hacer un nuevo gobierno en Siria. Lo que te trato de decir, Rusia soporta al presidente actual de Siria, Estados Unidos no lo tolera. Los turcos tienen un problema porque hay turcos y hay kurdos en su zona. Y los kurdos son otra raza de gente, son otra etnia. Y estos kurdos, ¿ustedes cuántos han visto en las noticias? La noticia del niño ese que está ahogado en el mar, que lo encontraron, muchacho Ayyan, algo así se llamaba el niño. No sé si usted lee noticias, ve noticias. ¿Ha visto de un niño, gente que está huyendo de Siria y no vieron un niño que se murió ahogado, lo encontraron en la orilla del mar muerto, un niño de 3 años? Bueno, ellos son kurdos. Ellos han estado huyendo de Siria, queriendo entrar a Turquía o otro país, huyendo de ahí porque saben del genocidio que hay ahí. O sea, hermano, ahí hay un fuego cruzado terrible, el ejército libre sirio contra el ejército regular sirio, que son dos cosas muy diferentes. El Estado Islámico ISIS contra el ejército regular, el ejército oficial de Siria, pero también pelea contra el ejército libre. Después tenemos a la gente de Al-Qaeda, que también está metido ahí, pero con otro hombre. Al-Nusra es el nombre que tienen en Siria. O sea, hay como 4 fuerzas y hay una quinta que es el ejército de protección popular kurda. Sí, imagínense, hay 5 fuerzas. Número 1, mira el problema de Siria. Número 1, el ejército regular, el ejército oficial sirio, es como nuestro ejército. Número 2, el ejército libre, independentista sirio. Número 3, ISIS o el Estado Islámico. Número 4, Al-Nusra, que en otro país es Al-Qaeda. Número 5, el ejército de protección popular kurda. Ellos velan por los intereses de los kurdos, protegen a los kurdos, libran una guerra. Mejor dicho, hermano, ¿usted sabe por qué hay tantas fotos de niños? Ese es el niño sirio que estuvo muerto ahí. Él es kurdo, una familia de kurdos que han estado huyendo. ¿Usted sabe por qué hay tantas muertes allá? Porque las madres y los niños que usted ve en las fotos están metidas en un tiroteo, en un fuego cruzado, mínimamente entre 5 ejércitos que se están matando todos contra todos. Eso es una guerra civil que data de años, hay un conflicto, chiitas, suníes, alauíes, kurdos. Es una cosa, hermano, es un conflicto. Entonces, obviamente, las Naciones Unidas van en busca de las tomas en donde usted ve mamá y niños sufriendo, y es obvio. Los cristianos, ¿cómo quedan frente a esa situación? Mal parados. Mahalaulá, una ciudad siria con aproximadamente casi 100.000 habitantes, hoy tiene solamente de 1.000 a 2.000 habitantes nada más. Muchos de esos cristianos han sido muertos, decapitados por la intolerancia del Estado Islámico. Esa es la realidad de Siria, para que usted lo entienda. Y la comunidad europea busca sus intereses. Estados Unidos no soporta el régimen sirio y cree que Bashar al-Assad tiene que salir del gobierno porque también tiene algún interés armamentístico y económico. Pero el régimen sirio tiene acuerdos muy fuertes con Rusia. Y mientras Putin y Barack Obama se miran y se saludan, yo veo CNN a veces y yo veo el TV-San, un canal francés, dan noticias, yo veo que se dan la mano, se sonríen. Yo digo entre mí, yo sé que estos dos se sonríen, yo sé que estos dos se mastican, pero estos no se pasan. Porque Estados Unidos quisiera
la entrada o el acceso que Rusia sí tiene. Y usted me dirá, ¿y pastor, y los turcos? ¿Qué pasa con los turcos? Bueno, los turcos están muy aliados con los Estados Unidos de América y hace unas semanas hubo un problema, no sé si recuerda. Un avión ruso fue derribado por un cohete o por un misil turco y casi se desata otro problemón allá. Señores, señoras, esta es la realidad del conflicto sirio. Y usted dirá, claro, pastor, quienes pierden ahí son las mujeres y niños, obviamente, algunas de ellas tienen poca razón o conocimiento de las cosas, es cierto, ellos son los que pierden. Yo no estoy a favor de esas muertes, yo no estoy a favor, ahí tenemos a Barack Obama y Putin, mírenle la sonrisa. Mis hermanas que están en intercesión, disciernan por favor lo que ven ahí. Yo le digo una cosa, aunque pasen los años, denle siempre una chequeadita a esa alianza Moscú-Teherán. ¿Me está entendiendo? El jinete del caballo blanco, hermano amado, es la figura o lo que entra en la persona del anticristo, en medio de este problema en Medio Oriente. Escúchame bien, hay un conflicto tan grande que hoy lo que el mundo quiere es alguien que resuelva este problemón. ¿Sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que están clamando allá las gentes? ¿Qué quieren? ¿Qué dice Naciones Unidas? ¡Paz! ¿Sí o no? Alguien que resuelve el problema. ¿Cómo puede ser? Ejército Libre Sirio, Ejército Regular Sirio, Al-Nusra, ISIS, por acá, el Ejército del Frente de Protección Popular Kurda. ¿Cómo es esto, señores? Se matan por aquí, se matan por allá. Necesitamos a alguien que traiga la paz. Vamos con las diapositivas para avanzar rápido en este punto. Las diapositivas, lo tenemos. Vamos a hablar un poco de la Comunidad Económica Europea. Tiene que emerger este jinete. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con las frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. Mire esto, en los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero es el primer paso a una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Nótese, desde los años 50 el concepto de paz duradera ya estaba. Ahora, si usted va al capítulo 2 del libro de Daniel, ¿cuántos han leído Daniel capítulo 2? Usted tiene que entender, mire acá, saque un poco la mirada de ahí, mire acá. El capítulo 2 del libro de Daniel habla de la visión del rey Nabucodonosor. Daniel no la escucha, pero a Daniel le es revelada, va y le interpreta y le dice, mi rey, ¿eso es lo que tú soñaste? Soñaste una estatua, ¿no? Con una cabeza así, los mulos, el pecho así, los mulos así, los pies de esta manera, las piernas y los pies de esta forma. No tengo el tiempo para entrar en detalles. Pero lo que sí se veía dentro de esa estatua de Nabucodonosor era que los pies tenían una mezcla de dos materiales, hierro y barro. El hierro revelaba la fortaleza de eso y es propio de las piernas de la estatua, y eso era el Imperio Romano. Lo que Dios le estaba revelando a Nabucodonosor eran los 4 imperios que se estaban dando. Nabucodonosor era la cabeza del imperio babilónico, luego viene el imperio medo-persa, luego viene Alejandro Grande con sus conquistas, el imperio greco-macedónico. Alejandro Grande era macedonio. Y luego el imperio romano con Julio César, Marcos Aurelio y todos los grandes césares, que fueron uno de los imperios más sanguinarios. Daniel capítulo 7 también revela eso, pero a través de bestias. Es el sueño de Daniel, pero son bestias las que Daniel sueña. Diferente la una de la otra, dice el versículo 1 y 2 del capítulo 7 de Daniel. Trate de tomar apuntes rápidamente. Pero, ¿qué representa esos pies? Que son una mezcla, escúchame bien, de barro y hierro, con 10 dedos. Son pies.
Desde la caída del Imperio Romano, siempre ha habido en esa parte de Roma el deseo, el anhelo de reunificar lo que antes fue el Imperio Romano con todo su poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, vamos con la diapositiva Edison, aquí es donde volvemos. Trata de quedarte en las diapositivas, la que teníamos hace un momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero es el primer paso a una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. La idea de paz duradera estaba desde ahí. Sus 6 fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, Holanda. Ese periodo se caracteriza por la Guerra Fría entre el este y el oeste. Las protestas contra el régimen comunista en Hungría son aplastadas por los soviéticos y hay una serie de actividades ahí. Siguiente diapositiva. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran a formar parte de la Unión Europea, con lo que el número de Estados miembros aumenta a 9. La guerra árabe-israelí en octubre del 73, breve pero brutal, da lugar a una crisis de la energía y a problemas económicos en Europa, con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en el 74 y la muerte del general Franco en España en el 75, desaparecen las últimas dictaduras de derechas de Europa. La política regional de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades para crear empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. El Parlamento Europeo aumenta su influencia en los asuntos de la Unión Europea y en el 79 es elegido por primera vez por sufragio universal. Siguiente diapositiva. Europa cambia de cara. La caída del muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín, la historia lo dice. El sindicato polaco y su dirigente Lech Walesa se hacen famosos en Europa y en todo el mundo tras las huelgas de los astilleros de Gdansk en verano del 80. En el 81 Grecia pasa a ser el 10º miembro. Mira cómo va armándose esa unión. El resurgimiento del antiguo Imperio Romano. Grecia pasa a ser el 10º miembro de la Unión Europea y 5 años más tarde se suman España y Portugal. En el 86 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas de la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea y da origen por ello al mercado único, se conocía como Mercado Común Europeo. El 9 de noviembre del 89 se produce un vuelco político importante cuando se derriba el muro de Berlín y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las dos Alemanias que se reúnen pronto en un solo país. Si tú vas entendiendo lo que estamos leyendo, tú vas viendo que se van uniendo, se derriban las fronteras y empieza el libre comercio, personas, mercancías, comercio, moneda, todo se comienza a organizar o a poner en una posición estratégica para que se una nuevamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945 con la caída de Berlín a mano de los rusos. Hay una imagen acerca de la caída del muro de Berlín. Siguiente diapositiva. Europa sin fronteras. Con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, los europeos se sienten más próximos. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación. Mire las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. Te lo repito, mercancías, servicios, personas y capitales. La década de los 90 es también la de los tratados, el de Maastricht de la Unión Europea del 93 y el de Ámsterdam en Holanda del 99. Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En el 95 ingresan en la Unión Europea 3 países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen. ¿Alguien ha escuchado de la visa Schengen? ¿Ah? Pequeña localidad, ¿de dónde? De Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. En esos países de la Unión Europea, hermanos, tú viajas tranquilamente. Es como un solo país. Esta provincia. Permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. Millones de jóvenes estudian en otros países con ayuda de la Unión Europea. La comunicación se hace más fácil a medida que se extiende el uso del teléfono móvil y de Internet. El auge del teléfono móvil, el auge del Internet. Principio de los 90 el teléfono móvil y también la Internet. Mediados de los 90 la Internet. Siguiente diapositiva, la nueva ampliación. El euro es la nueva moneda de muchos europeos. El 11 de septiembre de 2001 pasa a simbolizar la guerra contra el terrorismo, después que unos aviones secuestrados se hagan estrellar contra edificios de Nueva York y Washington, las Torres Gemelas.
Los países de la Unión Europea empiezan a colaborar mucho más estrechamente contra la delincuencia. Las visiones políticas entre Europa y el este y el oeste dan por zanjada definitivamente. Cuando en 2004 10 nuevos países ingresan a la Unión Europea, seguidos de otros 2 en 2007. Después viene una crisis en el 2008. Hasta ahí, míreme acá. Ante nuestros ojos se ha venido dando un resurgimiento de un imperio, el cual de repente nosotros hemos venido ignorando o mirándolo así, levemente. Lo que pasa en Europa no nos interesa. ¿Qué me importa a mí? Es Europa, yo no tengo nada que ver, yo vivo mi vida acá, tengo mis problemas acá. Lo que se está dando ante nuestros ojos, amados hermanos, es la reunificación del antiguo imperio romano. Yo creo que Edinson por ahí tiene un mapa, no sé si lo puede poner. Es la reunificación del antiguo imperio romano, lo cual le fue revelado primero, antes que al profeta, le fue revelado a Nabucodonosor y luego al profeta Daniel. Hace más de 3000 años ya Dios venía hablando de este tipo de cosas. Todas estas naciones exigen mínimamente 3 cosas: una moneda, un gobierno y un gobernante. Por lo tanto, el anticristo bien se revela aquí en la visión del primer sello como un ser de paz. Lo blanco del caballo representa la paz que proclamará: yo voy a reunirlos, yo voy a unificarlos. No me preguntes si ese hombre ya nació, si está en medio de nosotros, no sé. Lo más seguro es que debe estar. No hay tiempo para decirte desde dónde podría salir, pero hay teorías. Una de ellas interesante habla de que podría venir, y hay bases bíblicas para esto, pero como le dije no hay tiempo. Podría ser un judío renegado que apostatara a la fe, perteneciente a una tribu. Le voy a dejar una tarea. En el libro Apocalipsis, dentro de los 144.000, 12.000 de cada tribu, hay una tribu que no te aparece. ¿Cuál es la tribu que no te aparece? Dilo fuerte. La tribu de Dan. La tribu de Dan no aparece. Es una teoría que es probable. Hay bases bíblicas. Pero mis amados hermanos, estas escuelas son no solamente para sentar cosas aquí, sino que también para proponerte a investigar y orar mucho y leer bastante la Escritura. Cuando Jacob bendice a sus 12 hijos, la palabra que le dan es en cierta forma diametralmente opuesta a todas las demás bendiciones que le da a sus demás hijos. Y los profetas trazaban profecías acerca de Dan que son muy llamativas. En la actualidad hay 2 tribus que han estado extraviadas, nos enseñaba el apóstol hace unos domingos atrás, y una de ellas ha vuelto. Son 2 tribus de los judíos de la diáspora que no habían regresado, pero han regresado ya, una de ellas, o la gran mayoría. Pero hay una tribu que no es contemplada en el Apocalipsis, es la tribu de Dan. No se le considera. Las características que vas a encontrar en la Biblia acerca del anticristo son características de una persona que conoce todo lo relacionado a la religiosidad o a las prácticas judías. Pero lo que está claro aquí es que la comunidad o el bloque europeo ya está formado. El conflicto sobre Medio Oriente está dado ahí. Las guerras, rumores de guerras. Eso está ya hecho como para que simplemente, hermano, lo único que falta es que aparezca. Lo único que falta es que ese hombre aparezca.
tiene que entrar en escena y no va a entrar en escena con un discurso belicoso, no va a entrar en escena diciendo voy a hacerle la guerra a este, no, él va a entrar a proponer paz y seguridad. Se le dio una corona, Estéfanos, va a vencer. Les decía en la mañana que la Odisea quiere decir, una de las características de la Odisea es el corte humanista. El humanismo prepara al hombre para sentirse divino. El anticristo es el hombre elevado a Dios, el hijo de Satanás, el hijo de perdición. ¿Se entiende? Ese espíritu ya está. Puedo pensar también de que ese hombre ya está. Lo único que falta es, creo yo, salvo algunas cosas que son de repente menores que por cumplirse, este hombre aparezca. Tiene que aparecer. Por eso que lo que sucede ahorita en Siria y los demás conflictos que vengan, tienen que llamarnos poderosamente la atención. El segundo sello, brevemente, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía ven y mira, y salió otro caballo bermejo, que es un caballo rojo. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Ya está? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Pasa las diapositivas que tenemos rápidamente para en un par de minutos verlo. Este caballo representa la paz que se va de la vida de la civilización humana, las guerras. Datos sobre la guerra: en la actualidad existen más de 40 conflictos armados en el mundo. Escuche, en el mundo hoy, en este momento, hay más de 40 conflictos armados. A finales del siglo XX el escenario de las guerras ha sido el sur. Así, desde el 45 ha habido 120 conflictos con 20 millones de personas asesinadas, más que en la Segunda Guerra Mundial. La segunda industria más importante después del petróleo es el armamentismo. Ahora entiende usted por qué mi querido Vladimir Putin no quiere dejar ese acuerdo con Siria, y Bashar al-Assad es un aliado estratégico. Los conflictos, es un mapa interesante, mírenlo acá, tipo de conflicto, usted ve arriba la leyenda, vaya arriba el primero que dice, puntos de fricción, gracias. Conflictos abiertos, casos que pueden resolverse en 2014, tipo de conflicto, ya, civil, étnico y religioso que está con verde, narcotráfico, problemas con países vecinos. Nosotros aquí en Perú andamos con ese tema por ahí, aunque no hemos llegado a las armas y a las matanzas. Materias primas, amenaza yihadista al final, y ahí está el mapa. Ucrania, Turquía, Siria, Irak. En Siria hay un conflicto y en Irak hay un conflicto de tres tipos. En Turquía hay un conflicto étnico-religioso. Ya les dije que Turquía está lleno de turcos y kurdos. Y también hay un problema religioso. Oremos por los hermanos, no solamente que están en Irak, sino también por los que están en Turquía, por los que están en Arabia Saudita y en tantos países en donde la mayoría es musulmana. El Islam, el 11º código de la ley Sharia, contempla la conversión al Islam a través de la espada. Y el modelo que usa el Islam para castigar tu no conversión es la decapitación. Eso está en la Biblia incluso. Unos datos más sobre la guerra. En los últimos 10 años la guerra ha provocado en los niños 2 millones de muertos, 6 millones gravemente heridos o permanentemente discapacitados, 1 millón de huérfanos. Siguiente diapositiva. Es una foto de la guerra. 12 millones de niños en campos de refugiados, 300.000 enrolados en las guerras. Más abajo, 500.000 de niños son utilizados como soldados en 87 países de todo el mundo. Entre un 35 y un 45% de la inversión total en investigación del Estado español de los últimos años se destina en realidad a proyectos militares. Siguiente. Más de 2 millones de niños han muerto en guerra en los últimos 10 años. Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y China son los principales vendedores de armas del mundo. Mire todos los datos que hay. 153 países practican esto. La tortura, más de 2 millones de niños han muerto en las guerras en los últimos 10 años.
40 conflictos armados en la actualidad. No solamente Nigeria, República Central Sudafricana, Chad y tantos países. Eso es lo que existe hoy en día. Esos son los vendedores de armas. Hermano, la guerra es una industria que deja muchos dividendos. Es la plata, es el dinero. Y las armas no se crean para hacer la paz. ¿Cuántos saben eso? No se fabrican armas para hacer la paz. ¿Para qué se fabrican las armas? Para matar. Diga, para matar. El caballo rojo. Pon el caballo rojo, a ver. El caballo rojo. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada. Conflicto, pleito, problema. Dios le dijo a David: no se apartará la espada de tu casa. Y los hijos de David tuvieron problemas serios. Un medio hermano mató a su medio hermano porque éste había violado a su media hermana. Salomón, cuando ingresó al gobierno, mató a un hermano violentista que quería usurpar el trono, llamado Adonías. El linaje de David fue manchado de sangre porque Dios le dijo: la espada no se apartará de tu casa. La espada significa pleitos, conflictos, guerras. Todo lo que estamos viendo son cumplimientos proféticos.